Bien, buenas noches chicos. Ahora con la evaluación diagnóstica y el conocimiento dentro del área de la función tutorial perteneciente a la unidad número 4, técnicas tutoriales. Bueno, pues vamos a destacar el origen y los métodos que nos sirven para realizar la evaluación y diagnóstico de esta función tutorial. En este caso se relaciona con el proceso de evaluar los resultados de un plan de acción tutorial que vocacionalmente, pues bueno, se realiza en las aulas, en las escuelas, y debemos de revisar el planteamiento de que considera entonces que este enfoque de diagnóstico, ¿sí? Debemos concebirlo como un modelo, ¿sí? Propiamente es la concreción representativa o interpretativa de una realidad, ¿sí? Elaborar un diagnóstico, ¿sí? Como el tema lo dice, elaborar un diagnóstico, ¿sí? Que conlleva tener esta evaluación diagnóstica y el conocimiento de lo que en ella se vierta o en lo que ella pretende como un objetivo. Esta observación diagnóstica, pues es un enfoque también metódico, ¿sí? Todo proceso metódico es necesario ante la evaluación de un objetivo. La diagnóstica es una perspectiva para dirigir nuestra acción, ¿sí? Valorar si esta dirección de nuestra acción, de nuestro seguimiento, ¿sí? Es el correcto y si está dando el resultado, ¿no? Desde supuestos previos donde se tuvo la necesidad de ir registrando estos conceptos o enfoques metódicos sobre este concepto, ¿sí? Este enfoque teórico puede variar según las teorías predominantes y los supuestos propuestos de representación o de intervención. Luego entonces algunos enfrentamientos que los teóricos fueron registrando y en esta explicación de la evaluación diagnóstica psicopedagógica, ¿sí? Hay anotaciones clásicas para el diagnóstico y esa contraposición ideológica y metodológica sobre los métodos ideográfico o contra el nomotético, la explicación, comprensión, lo cualitativo, lo cuantitativo. Ahí observamos algunas de las que conocemos actualmente, la especificidad y generalidad para realizar una observación metodológica y elaborar un diagnóstico, como dice, psicopedagógico. Tenemos esos enfoques metodológicos. Son enfoques radicales, ya que constantemente esta actuación diagnóstica se debate entre un polo y un polo. Yo lo diría entre los objetivos de observar algo. Si yo voy a observar algo estratégico, que como el plan de acción tutorial, bueno, pues yo tendría que guardar un enfoque, una línea de acción, una línea de trabajo en estos los posicionamientos teóricos sobre ese diagnóstico, ¿no? Propiamente ya en ocasiones que se realizaron pues las anotaciones sobre esta metodología de elaborar el diagnóstico, Pauling 1979 plantea como se plantea una estrategia selectiva y estratégica, además modificativa, que se refiere al enfrentamiento situacionista, intervencionista. Para Kaminsky, 1979, el diagnóstico está centrado en la cualidad y en el diagnóstico de la conducta. Lo primero es la tradicional y estático y lo segundo incluye un estudio del desarrollo de la conducta, por lo que es más dinámico e intervencionista. Son enfoques metodológicos fundamentar el método como el método del diagnóstico, planteando tres alternativas que comentamos precisamente en este material. Sí, método clínico, método estadístico. Para mí es una evaluación.
esta aplicación de los que ya hablamos: método tradicional diagnóstico, método de evaluación de assessment y método tradicional assessment, assessment authentic. Estos son métodos teóricos que pertenecen a un proceder en el sentido de elaborar un diagnóstico, una evaluación diagnóstica. De aquí parten esos enfoques o procedimientos, tema tan importante para la acción tutorial porque me permite cómo yo evaluar un resultado de un planteamiento sobre el plan de acción tutorial, ¿no? Primeramente, diferenciando estos modelos o situaciones poco estructuradas, se tiene a la entrevista como técnica diagnóstica. El informe bien descriptivo, explicativo es abierto y poco estructurado en función de unos criterios también abiertos. La información se hace con escasas estructuraciones evaluadoras, predominando las valorativas, ¿no? Sin embargo, el método estadístico, aunque que sea excesivamente restrictivo, pretende la objetividad a través de la cuantificación y la medida. Por ello, los instrumentos aplicados deben ser rigurosos y tener un respaldo empírico, y ofrece una información que se haga a través de fórmulas matemáticas y de un modo preciso. Bueno, pues es un planteamiento para analizar la información recabada por un diagnóstico. Se vuelve necesario analizar la subdivisión. En este caso, metódicas, ¿no? Tener distintos objetivos, los cuales pues nos van a dar esa forma de trabajar, esa forma de estudiar. Si se maneja entonces este procedimiento, nos enfocaremos a obtener una evaluación diagnóstica de actuar, ¿sí? Por lo que es necesario evaluar de manera diagnóstica cuáles son las problemáticas y cómo yo, orientador, voy a elaborar mi plan de acción tutorial. El proceder es una forma de actuar, por lo que aplicando la ciencia epistemológica y el procedimiento es el modo de concretar el método que ha señalado en enfoque teórico. Los procedimientos entonces metódicos en el diagnóstico de educación se van a comentar a continuación, ¿sí? Estos métodos propiamente para elaborar un diagnóstico se subdividen en la observación, en medir y en la experimentación. Esos son sus ámbitos y cada uno tiene dinámicas dentro de este método de elaboración de diagnóstica. La observación en el diagnóstico de la educación se suele confundir, ¿no?, por un procedimiento diferente relacionado a simplemente observar cualquier situación. La observación tiene muchas intencionalidades y objetivos. En este caso, la observación, pues, es una técnica de una observación de una conducta. Yo observo una conducta propiamente registrada para que yo la detecte como una necesidad en el alumno y yo pueda, en lógico, elaborar un plan de acción para resolver esa problemática. El matiz o objetivo, pues, es verificar el comportamiento, recogiendo información registrada como directo. Hay que considerar la observación como una acción directa. En este caso, sí, también es una forma de proceder científicamente, además metódica, que implica, pues, bueno, la experimentación a la medida o la cantidad de una muestra que yo deba observar. Permite recoger en función de los cuales el investigador puede formular sus hipótesis. Definitivamente, ¿sí?, el método pretende captar el significado de una conducta que se puede escoger previamente, evitando manipulación y que es susceptible de ser. Anguera, 1978 y 1983, como un libro de su modelo de observación.
Señala Tejedor, 1985, que la observación que sea científica tiene que ser sistémica. Y esto ocurre cuando es intencionada, es estructurada y es controlada. Son anotaciones donde ellos experimentan el método de elaboración diagnóstica a través de este método de observación. Según Anguera, 1983, las frases del método observacional son coincidentes con la técnica de observación y son las siguientes. La decisión acerca de la utilización de la observación, delimitación del objetivo, decisión sobre estrategias del muestreo, recogida de datos y análisis e interpretación de resultados. Estas son las fases de la técnica de observación según Anguera 1963. Eso es lo que se tiene que realizar para elaborar un procedimiento de observación, para elaborar un diagnóstico, ¿cierto? Otro método es la medición. Es muy difícil, ¿no? Algo que yo no compare, algo que yo no haga una determinación, un trazo de algún objetivo, pues no sirve propiamente en este caso la medición. Medir y controlar todo lo observado, ¿sí? Cuando se está observando, pues bueno, sugiere que medir es asignar valores numéricos a objetos o sucesos, es decir, lo voy a medir cuantitativamente, ¿sí? ¿Qué conductas, qué áreas de oportunidad se dan mayormente en los alumnos? De tal suerte que yo en la recogida de datos presento cuántas veces esa conducta, cuántas veces tiene que ver con el registro, ¿sí? De todo lo que yo observo. De esta medida, es esa identidad objetos y números, es una condición de la medida y a su vez el motivo de críticas al señalar que tal igualdad no cabe que se dé en las ciencias humanas, es decir, sí, este método de medición pues es de la delimitación conceptual también para Orden 1985, es una delimitación de lo que se pretende medir, de manera que en ocasiones se tiende a identificar el resultado de la medición con lo medido, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues medir no es en sí lo medido, es correcto o no, sino si es útil o no es útil. Todo lo que medimos previamente determinado por la observación puede ser áreas de oportunidad o necesidades pues útiles o no que el diagnóstico determine sus objetivos, si no es parte de un diagnóstico por no formar parte de un objetivo. A lo concreto en este escrito nos dice que en muchas ocasiones esta información no nos es de utilidad. A eso es lo que se refiere este punto. Delimitar también este atributo y la determinación de cómo poder medirlo, ¿sí? Operaciones para medirlo, por ejemplo, aquí nos dicen son pues lo más concreto de este método, ¿no? A medida que pretendemos buscar una ley que se pueda universalizar, lo cual enfrenta un enfoque diagnóstico, bueno, pues yo requiero observar propiamente lo que quiero medir con el sentido amplio de crear o generar un diagnóstico. Y bueno, pues siguen haciendo anotaciones a lo largo de los años. En gran se refiere a problemas diagnósticos, los que sean correctos en medir. La evaluación conductual, obviamente se enfocaron en la evaluación conductual y sus aportaciones respecto a esta validez social, ¿no? Van determinando en estos años, en esto que va pasando, todo aquello que requiera de objetividad y que aporte a este método de medición en la evaluación diagnóstica. La experimentación, en primer lugar, en este método, supone la observación ya medida, por lo que es difícil, bueno, pues establecer una diferenciación rotunda. La observación de hipótesis y cualquier caso de observación y experimentación suma a la secuencia la nota de provocación, ¿no? En este caso, la ¿sí? O durante este periodo experimental, son clasificadas las clases exhaustivas y mutuamente exclusivas, que los individuos sean
asignados a los diferentes grupos, que los correspondientes cambios en la variable independiente sean efectivos en cada clase. En ese sentido, determinar qué factores están influyendo directamente en el proceso de experimentación. En el proceso de la elaboración de un diagnóstico, hay factores que determinan su planteamiento, su desarrollo y su conclusión, de tal manera que en el aspecto de la experimentación tenemos que analizar también qué factores intervienen para que yo tenga experimentalmente un mejor resultado en una elaboración diagnóstica. Concretamente a eso se refiere este párrafo. También la experimentación asociada con la necesidad de una medicina en la variable independiente, es decir, en los aspectos que afectan a una experiencia, ¿sí? Fuera del aula, en la sociedad, en las familias, hay factores que hacen que la observancia de un problema dentro del plan de acción tutorial o lo que es respecto a la elaboración de un diagnóstico se ve influenciado por situaciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la actualidad. Una evaluación diagnóstica está definida por el contexto externo del alumno, ¿sí? Ejemplo, en esta pandemia nadie se preocupa por contestar situaciones, por ejemplo, una ficha biopsicosocial. No les interesa porque no están en la escuela. Luego, entonces, pues es una simultáneamente a la hora de inscribirnos, ¿no? Es un ejemplo, la pandemia nos hizo cambiar experimentalmente, nos dio buenas y malas experiencias, pero en una evaluación diagnóstica pues se ve afectada la no participación de los familiares en este desarrollo de estas actividades. En síntesis, entonces, este método experimental y diagnóstico, sí, relacionado a ello, habría que añadir la complejidad de un hecho educativo como un fenómeno y la dimensión ética que obliga a descargar técnicas y formas de control aceptable en el campo de las ciencias naturales. Es decir, dada el método de experimentación y diagnóstico, hay ciertas complejidades, fenómenos, situaciones, como ya lo dije, que afectan en el desarrollo del análisis de un diagnóstico. ¿Sí? El estado emocional de un alumno es un factor. El estado económico, el estado familiar, propiamente emocional, ¿sí? Determina un diagnóstico, determina la influencia sobre un diagnóstico y este puede ser o no el indicado según la situación vivencial del alumno. El proceso de elaboración del diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hablamos de un diagnóstico? Entonces, para mí, un diagnóstico es la visión, ¿no? Es enfocarlo. Hablar de este proceso es enfocarlo a una perspectiva tradicional, ¿sí? Que tiene que ver con las acciones que se hacen en la intervención tutorial. Señalaremos entonces que las fases o el proceso que requiere Yao Ming 1970 señala las siguientes fases. Un proceso diagnóstico para este autor es el eutacto, estación de pruebas y la ruptura en el sentido de conclusión. Para Fernández Baraja 1986, entrevista preliminar, exploración, valoración y orientación. Para este autor, este es el proceso de elaboración diagnóstica. Dada la variación en la notación de Cronbach y Glaser 75, ¿sí? Ellos persiguen también, pues, realizaron ellos los primeros anotaciones sobre el diagnóstico, el proceso de diagnóstico. Para lo cual Kaminsky 1979 dice que el diagnóstico parte de la obtención de datos, de la interpretación y la deducción de consecuencias. Muy corto se queda en ese sentido. Me gustó más, por ejemplo, la clasificación de 1979, donde este mismo pone esa evaluación diagnóstica, especificación del problema, recogida de información
de acción. Me gusta un poco más, según esta aplicación de Wong 1971. Establece 5 pasos en la elaboración diagnóstica: reconocimiento del problema, hechos relevantes del paciente, inducción de la hipótesis, comprobación de hipótesis, reformulación y recomprobación. Decisión, la última parte, ¿no? Quedarnos con alguno u otro, pues es difícil. Esto depende de la necesidad que tengas, ¿no? Así Silva 1982 determina información preliminar, formulación de objetivos, diseño diagnóstico, praxis diagnóstica, juicio diagnóstico, informe, recomendación de medidas de acción. De manera enunciativa solamente lo estoy dando, ¿sí? Análisis etiológicos, pues yo los seleccionaría con base a una necesidad, ¿no? Y todos marcan principalmente las etapas, como por ejemplo Ward 1976, recogida de datos, desarrollo de inferencias, aceptación, modificación o rechazo, modelo dinámico de la personalidad, variables situacionales y predicción de la conducta. ¿De qué depende? De la complejidad del problema, de qué depende del contexto escolar, de qué depende del tipo de ciclo escolar que se nos presenta, ¿no? Por ejemplo, la pandemia tuvo que tener un proceso de diagnóstico muy distinto a los que aquí se manejan. Entonces, a su simple elección, estas partes del diagnóstico, demanda social, referencias diagnósticos, criterios diagnósticos, selección del criterio, amanesis, exploración, diseño exploratorio, verificación de supuestos, análisis de datos, interpretación y contraste con su supuesto, descripción, predicción, valoración, evaluación, devolución de información, propuesta de intervención y seguimiento. Pues es un esquema en el proceso de diagnóstico lanzado por Lázaro en 1988. Bueno, pues tiene mucha razón. Y bueno, pues cómo elegir o qué querer elegir, bueno, pues ya depende de la necesidad, ¿no? El proceso para ya 1988 es mira, las siguientes aplicaciones o las siguientes partes de un diagnóstico es la exploración, la descripción, la predicción, la valoración, la información, los instrumentos del diagnóstico, muy vasto, en 1982, indica lo siguiente: recopilación de datos a través de historias y expediente del sujeto, consulta y comunicación con aquellos que puedan aportar relevante información acerca del sujeto, cuestionarios, inventarios y escalas, tests no estandarizados, ¿sí? Observación de la conducta y entrevistas. Estos autores ya nos muestran instrumentos para realizar la evaluación diagnóstica. Insisto, la tecnología tiene que ver muchas veces en este diseño. Como técnicas, Blanco Picabia 1986 refiere a las técnicas, a las actividades de entrevista, observación, autoevaluación, evaluación neuropsicológica, psicométricas, objetivas, psicofisiológicas y evaluación de contexto. Y muy profundamente, bueno, pues hacen un análisis de estas, pues, técnicas o instrumentos, ¿no? Dentro de la clasificación de Pervin en 1980, ¿sí? Encuentra 4 técnicas principales: técnicas psicométricas, proyectivas, subjetivas y objetivas en ese sentido, ¿sí? Y nos explica cada uno las técnicas que se mantienen actualmente, ¿no? Técnicas psicométricas se tiene actualmente, proyectivas, el enfoque clínico se mantiene actualmente, técnicas subjetivas es lo no estandarizado, ¿sí? Donde se debe de incluir el análisis como documentos, entrevistas y observación. Subjetivas porque no todas las respuestas conciernen la respuesta de los problemas. Objetivas definidas con aquellos instrumentos en el que el sujeto no puede manejar